Muy buenas noches, que el Señor les continúe llenando de paz, de sabiduría, de amor y de gracia en medio de los tiempos que estamos viviendo. Así que mis amados, sean todos muy bienvenidos. Continuamos en una mirada a los proverbios, siempre con el deseo, siempre con la intención, y es también nuestra oración que la palabra de Dios continúe edificando nuestras vidas. Hoy estaremos avanzando, llegamos al capítulo 18 del libro de Proverbios y estaremos meditando desde el verso 1 hasta el verso 9. Así que presentamos este tiempo al Señor, pidiéndole al Señor sabiduría, pidiéndole dirección y que sea Él dándonos de su gracia para poder entender su palabra en medio de los tiempos que estamos viviendo y poder aplicar y vivir su palabra, que tengamos un corazón moldeable, un corazón enseñable. Así que, Señor, gracias. Nuevamente, Señor, detenemos, oh Señor, la agenda durante la semana, descansamos, Señor, reflexionamos, abrimos tu palabra, Señor, y te pedimos que hables a lo profundo de nuestros corazones. Hoy más que nunca, Señor, necesitamos de ti. Por eso, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu bendición, que abunde, que sobreabunde en nosotros, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros países, Señor. Te presentamos, Padre, especialmente Venezuela, que está pasando por esta situación complicada y difícil. Que tu gracia, Señor, que tu misericordia sea con esta nación. De la misma manera te presentamos la situación en el Medio Oriente. Sabemos que tu palabra tiene que cumplirse, pero te pedimos, Señor, por la paz de Jerusalén, que implica, Señor, que tú reines en todas esas naciones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Entonces, hoy vamos a dar lectura al libro de Proverbios, capítulo 18, versos 1 al 9. La palabra de Dios dice así: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Aquí vemos en esta porción de la palabra que comienza hablando del deseo, ¿no? Su deseo busca el que se desvía. Es aquella persona que está sujeta a sus pasiones, se desvía en pos de sus malos deseos. Tenemos personas que no tienen deseo de nada, ¿sí? Tenemos personas que tienen malos deseos, como el que describe este verso 1. Pero también tenemos personas con buenos deseos. Por lo tanto, debemos de tener buenos deseos. Los deseos en sí honran al Señor, los que están de acuerdo con la voluntad de Dios y de acuerdo con la palabra de Dios. Una persona que no tiene ningún tipo de deseo, vive su vida allí por vivirla sin propósito, sin sentido, es igual que una persona que tiene malos deseos, que siempre está buscando satisfacer sus deseos pecaminosos. Esa persona lo describe
este versículo 2 también como una persona que desprecia la inteligencia, que desprecia la sabiduría. En cambio, el que tiene buenos deseos, dice también la palabra, que es un arroyo que rebosa como una fuente, ¿sí? Hablando de aquel que busca la sabiduría. Por lo tanto, mis amados, muchos desean, pero pocos obtienen, pocos logran. Porque si vamos a hablar de los buenos deseos, entonces también tenemos que hablar del trabajo, del esfuerzo. No solamente es un anhelo, sino que también hay que perseguir, buscar, trabajar, dedicarse, empeñarse, persistir, ser consistentes con esos buenos deseos que reflejan la sabiduría de Dios. Por lo tanto, hay que batallar, ¿sí? Los que tienen malos deseos, ellos batallan, ellos luchan, ellos trabajan para lograr sus objetivos, bien sea herir a alguien, lastimar a alguien, hacerle daño a alguien, lograr metas egoístas, lograr metas sin importarle si le hacen daño a alguien o a algo. Ellos sí trabajan, pero cuando nosotros tenemos anhelos, deseos, que van de acuerdo con la sabiduría de Dios, con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, de la misma manera hay que luchar, hay que trabajar. Y para eso debemos de vencer obstáculos. ¿Cuáles pueden ser algunos de esos obstáculos? Pues la negligencia, puede ser también la falta de fe, puede ser la falta de insistencia, la falta de solidez, la falta de consistencia también. Y esos obstáculos hay que vencerlos para que los buenos deseos que hay en nosotros, y repito y reitero y les recuerdo nuevamente que son los que están de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios. Entonces tenemos que vencer todo obstáculo y de la misma manera debemos de despojarnos, como dice la palabra, de todo peso y de pecado que nos asedia, todo aquello que impide que saber que tenemos algo que puede ser agradable al Señor y hay un deseo de lograrlo, pero que no hemos soltado algunas actitudes, algunas acciones, algunas reacciones. Entonces debemos de despojarnos también de todo aquello que nos causa un estorbo para lograr y alcanzar esos buenos deseos. Así que hay que desear y hay que buscar. Entonces allí se refleja la sabiduría. La sabiduría se refleja cuando aprendemos del consejo de la palabra de Dios, tenemos un buen deseo en contribuir, en cumplir el deseo, el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces la sabiduría se refleja en cumplir, en avanzar, en trabajar, en poner en práctica lo aprendido, en poner en práctica los principios de la sabiduría que Dios nos da. Y para ello, entonces, para alcanzar los buenos deseos, tenemos que evitar dos extremos. Y esos dos extremos los vemos aquí reflejados en el versículo 9. Dice: también el que es negligente en su trabajo, el que es negligente en cumplir con los sueños, con los buenos deseos, con las metas que sabemos, inclusive con los mandatos que Dios da, el que es negligente es algo que, o la negligencia es algo que nos impide lograr esos buenos deseos y es algo que debemos evitar. Debemos de ser diligentes. Recordamos, sí, el siervo negligente al cual se le encargaron algunos
talentos para que los multiplicara, para que los pusiese a producir, a trabajar, a que sea laborioso. Y él fue negligente, él lo que hizo fue enterrarlos, ¿sí? Pero también dice ese mismo versículo, esa persona que es negligente en su trabajo, que es como el siervo infiel, es hermano del disipador, que viene siendo o lo caracteriza aquel personaje en el Nuevo Testamento, el hijo pródigo, el que disipa, el que derrocha, el que malgasta. Así que tenemos de evitar esos extremos, ser disipadores y ser negligentes. Evitar ser como el siervo infiel que no puso a producir, a trabajar lo que tenía que hacer. Y también aquel que derrochó y malgastó y fue tras sus malos deseos y quedó en la ruina. Qué importante es entonces evitar esos extremos. Mire, hay un pasaje de la Escritura que es pertinente, ¿no?, a lo que estamos viendo aquí en el libro de Proverbios, capítulo 18, versos 1 al 9. Y está en el Salmo 37, verso 4, que es muy conocido. Quizás usted lo ha marcado allí en su Biblia, quizás usted lo ha memorizado. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, tenemos peticiones en nuestro corazón que van de acuerdo a la voluntad de Dios, pero para que el Señor conceda esos deseos, esas peticiones, dice aquí el salmista, tenemos que deleitarnos. ¿Y qué es deleitarnos? Pues esperar en Él, confiar en Él, disfrutar el tiempo de espera, disfrutar el tiempo en que estamos laborando, en que estamos trabajando, en que nos estamos esforzando. ¿Sí? Debemos de deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su sabiduría, en su amor, en su gracia, en su provisión. Quizá el Señor se demore, no es en nuestro tiempo. Quizás el Señor diga no. Entonces es un reflejo que no es el deseo del corazón de Dios. Quizás el Señor dice sí, y de la misma manera en todas las áreas de espera, de negación o de aprobación debemos de deleitarnos en el Señor, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces el salmista dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Para esto entonces debemos de tener fe. Fe en que si nos estamos deleitando en el Señor, si estamos confiando en Él, si estamos esperando en Él, si sabemos que esos deseos que hay en nuestros corazones van de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces Él va a conceder esas peticiones para nosotros. Él va a conceder esos buenos deseos, porque no solamente se quedó en un anhelo, no solamente se quedó en un deseo, sino que nos deleitamos, nos esforzamos, trabajamos, oramos, confiamos en el Señor, clamamos a Él, descansamos en Él y la fe agrada al Señor. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que, mis amados, eso refleja verdadera sabiduría, que es lo que todo el libro de Proverbios nos está llamando, para que esa sabiduría entonces, como dice el verso 4, sea un arroyo que rebosa, que sea una fuente de sabiduría, que no sean simplemente espasmos o chispazos espontáneos, esporádicos de sabiduría, sino que sea una fuente, que sea un arroyo que rebosa, porque nos estamos deleitando en el Señor, porque en fe creemos que el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón, nuestros deseos, ya que están de acuerdo a la palabra de Dios, a la sabiduría de Dios
y a la voluntad de Dios. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé su gracia para poder entender y vivir en su voluntad y experimentar así esa fuente, ese arroyo de sabiduría en nuestra vida, para bendición de nuestra vida y también para que seamos un canal de bendición para nuestros seres queridos, para nuestra iglesia, para nuestros prójimos. Así que en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre de la Gloria, por esa fuente, por ese arroyo, Señor, que brote, que fluya, Señor, en nuestra vida. Traemos a ti, Señor, nuestros deseos, que sean filtrados, Señor, por tu palabra, por tu voluntad, por tu sabiduría. Y en ese tiempo, Señor, en que traemos nuestros deseos, nuestros anhelos en oración, queremos deleitarnos en ti, confiar en ti, esperar en ti y darte, Señor, toda la gloria y toda la honra, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú eres un Dios bondadoso, el único Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, en este tiempo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, mis amados, cada miércoles nos encontramos con una porción de la Escritura y ahí esa fuente y ese arroyo va creciendo para bendición de nuestras vidas y bendición de nuestros hogares. Una mirada a los Proverbios, miércoles 7:30, y siempre de la misma manera les invitamos, estamos comenzando una nueva temporada en nuestra iglesia, así que les invitamos a venir juntos a celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, domingos 11 de la mañana, a Alianza Cristiana y Misionera, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una maravillosa noche. En el nombre de Jesús.